Lo primero es, ya que fue tan bueno el post-debate de la última tertulia, pedir excusa por no haber asistido, pero estaba morido en mi casa después del viaje. Bueno. Casi yo voy a hacer una pretertulia por el WhatsApp temprano. Sí, sí. Pero lo logré boicotear para que lo pudiéramos hablar esta noche. Después de eso, mi hermana cumple 50 años hoy, y aquí estoy en su casa, pero no podía faltar 2 veces seguidas porque me van a votar. Yo dije, Julio, me van a cancelar. Y menos luego de este debate de hoy. Esta película Mystic River que vimos para el día de hoy, es una película importante a nivel de cine. Fíjense que tanto él, Sean Penn como Tim Robbins ganan el mejor Oscar a primer actor y a actor secundario, uno tras de otro, ¿no? Lo cual no demuestra, por lo menos estamos, si no nos gusta la película, por lo menos estamos ante excelentes actuaciones, ¿no? Es un repertorio de lujo lo que Clint Eastwood logra armar. El papel principal lo iba a... no era de Sean Penn. Él entra un poco tarde, ¿no? Y está basada en una novela de Dennis Lehane. Se llama Mystic River. La película está en Boston, y el río Mystic es el que lo atraviesa y le da un poco, después de mucho pensar hoy, yo me quedé bastante satisfecho con el nombre porque es un poco el ambiente de la película y es un poco como el hilo conductor de la película, ¿no? Eso habría que sentarse a explicarlo. Ojalá llegáramos ahí. Esta película, para quienes llevan la estadística, siempre hay uno que le encantan los números exactos, la matemática exacta. Yo soy bastante inexacto, pero es americana, es del 2003. Clint Eastwood venía de filmar una película que le había ido ahí, no le había ido muy bien. Esta película, misteriosamente, aunque los mismos productores no habían apostado, buenas noches, Yulisa, hola. Aunque los mismos productores no habían apostado por ella, en la taquilla fue escalando posiciones hasta convertirse en un éxito de taquilla. Para Olga sí recibió 6 nominaciones, es verdad, está en lo cierto. Fue nominada a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Actor de Reparto, a Mejor Actriz de Reparto y a Mejor Guión Adaptado. Varios críticos dicen que su talón de Aquiles es que no le dieron el palmarés en Cannes, se lo negaron. Cannes parece que es bastante exigente, es de la cuadra de Yulisa, entonces no le dieron su premio, porque tiene que ser siempre como el talón de Aquiles o los europeos que son medio necios. Saluda a Jennifer, Por su más que entrada yo... triunfal. Hola, buenas noches. Dichoso los Le quedó bella y ese pelo. Ay, 2 semanas sin lavar, por fin. Hola Jenny, ¿cómo tú estás? Gracias. Muchísimas gracias a todos. Maravillosa sonrisa. Mira, que no te vuelva a dar COVID, ¿eh? Que no lo vamos a aceptar. No, ni yo tampoco. Por Dios. Bueno, pues continuemos. Gracias por todo. Me encanta verlos. Y nosotros a ti, Jenny, y mejor bien. Gracias. Que esta película, yo leí varios reviews hoy porque no lograba encadenar qué carajo era lo que iba a decir, ¿no? Pero llegué a una y fue más o menos lo que escribí hoy. Y hay un escritor español que dice que esta película es shakespeariana, ¿no? Y me senté a verlo. Yulisa, haz lo que tú quieras, no me importa, pero la película logra armar una
para mí la película es excelente, con actuaciones sólidas, con un poco de cine negro, ese cine oscuro, con unos personajes masculinos, creo yo que muy bien bordados, ¿no? Cada personaje con una personalidad muy diferente y con unas esposas también diferentes, bastante complejas las esposas, y con un personaje femenino que es la hija, que también tiene sus detalles, ¿no? La película es un gran drama, es una gran tragedia donde este chico, Dave, me aprendí los nombres de los actores porque da vergüenza que nunca me lo sé, de los personajes. Este chico Dave, a temprana edad, pues ya es un mártir, ya es medio sin mola, ¿no? Él es el que se monta en el carro. Y los otros dos niños que se quedan atrás, cuando se enteran del suceso, bueno, pues su vida cambia, ¿no? Su vida cambió porque fueron un poco, desde mi punto de vista, fueron un poco solidarios con el niño que se montó, no avisaron muy prontamente y no lucharon para que él no se montara en el carro y le dijeron, mira, no te montes, que es una trampa. Entonces, un poco la vida de los tres cambia en ese momento a raíz de un suceso muy oscuro, donde ese niño es violado durante 4 días, repetidamente, bajo 2 personajes bien grises, que incluso eran unos personajes que populaban por el barrio, ¿no? Entonces ellos se encuentran en la adultez. Uno no ha podido salir de su frustración a pesar de tener un matrimonio y un niño. Otro es un policía con bacon, que dice mi mujer que está buenísimo. Yo le dije, bueno, ni tanto, es buen mozo, pero Él Sara está dice, ay, buenísimo, él está sanito. qué bello. Y yo dije, sí, sí. Después que hizo la película esa bailando, ya ni más ni modo. Pero la verdad que él tiene un personaje intermedio, neutro, entre los dos amigos, muy bien bordado, donde su esposa es quien llama silenciosamente y al final de la película pues ellos hablan, ¿no? Y ella vuelve, o por lo menos parecería como que ella vuelve. Entonces hay 3 personajes fuertes masculinos, yo creo que hay 3 o 4 personajes fuertes femeninos que los acompañan, y la película, a pesar de la mala cara de Yulisa del final, que ella dice que no es creíble, a mí me parece bastante creíble. El desenlace, yo cuando la reví, la remiré, yo no me acordaba del final. Cuando Sara me dice, no, tú verás que ha sido yo, ay, sí, ya me acuerdo. Pero ese niño sordo que mata por el amor de su hermano, digamos, entre comillas, porque al final dicen que a él se le disparó un tiro. Yo creo que él la mató porque el hermanito se iba con ella. Y ellos dos, aunque Yulisa diga que no, el crítico español dice que ellos son un poco como Capuleto y la otra familia. Montesquieu. Y Montesquieu, ajá, de estos 2 muchachos, estas 2 familias Montesco. que estaban un poco Montesquieu, limitados. Montesquieu es francés. Pero, fíjense que al final Bacon le dice a Jimmy, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Le vas a mandar $500 a otra familia de otro muerto, ¿no? Jimmy llevaba ya 2 asesinatos y cuando mata a uno de sus mejores amigos de la infancia, pues se convierte en su 3er asesinato, ¿no? Dentro de toda una trama pandillesca que él es jefe de una pandilla, ¿no? Que son los hermanos estos, que son unos matones y que andan averiguando en paralelo todo lo que sucede o andan investigando por su cuenta. ¿Qué me importa a mí de esta película? Me interesa mucho el cambio de registro del director. Cómo él nos trae de una película romántica y compleja, como ustedes se dedicaron 3 días a tratar el tema de los puentes de Madison, a
un registro de una película totalmente oscura. Hay un crítico que compara abiertamente en un ensayo bastante bueno, que dice que Mystic River es un western urbano, ¿no? Eso es una película del bueno, el malo y el feo, filmado en un ambiente de una ciudad en tiempo contemporáneo. Y en ese ensayo, él explica quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo, ¿no? Lo otro es que el retrato de un antihéroe, ¿no? De una persona que fue sometido a un encierro, que parecería que tiene una conversación con un otro yo que él se desdobla, que es el niño que fue violado y el adulto que es padre, pero que acaba asesinando a un pederasta que está corrompiendo a un niño en un carro, ¿no? O sea, él revive un poco eso a través de un asesinato, y cuando su mejor amigo le dice, confiesa, él le dice, ¿qué tú quieres oír? Yo te voy a decir lo que tú quieres oír, como arrastrando un poco esa culpa, ¿no? Y la escena más sorprendente, y con eso pienso cerrar esta intervención, para mí es la escena donde la esposa abraza a Jimmy y lo reafirma como hombre, ¿no? Y esa escena amarrada a cuando esa misma mujer aparece aplaudiendo en el desfile, mirando a la esposa de Dave, que siempre fue una esposa un poco temerosa y miedosa, intentando que el niño sea feliz o sonríe, con una risa un poco exagerada, ¿no? O sea, esa manera de ese reafirmado es para mí una de las mejores escenas de la película, ¿no? Esa escena donde Jimmy está de espalda con la cruz tatuada en la espalda, como la cruz del Vengador, ¿no? Como la cruz de una cruz muy feudal, muy justiciera, es una cruz celta. Si ustedes conocen lo que es una cruz celta, es una cruz que tiene el transo más abajo de la mitad y donde todas sus puntas son empuñados, son puños de espada, ¿no? Una espada muy irlandesa, una espada muy norte de Inglaterra. Y aquella imagen donde él está parada, casi reflexionando de espalda, y donde ella viene y lo abraza y dice, mira, usted es mi macho, usted hizo lo que había que hacer, déle para adelante, borra el muerto y sigamos, ¿no? Más o menos, un resumen. Entonces, para mí la película es inmensa, es una película impresionante. Y creo que para hacer una narración compleja, está bastante bien hecha. Julio abra los micrófonos. Yo voy a salir temprano porque estoy en esta actividad, pero tenía muchas ganas de verlo después de 15 días y verle la sonrisa a Jennifer, que compensa la cara a Yulisa de que no le gustó la película. La pone en balance. Julio, abra los micrófonos. Quien va a moderar es Yulisa, porque así lo decidimos ella y yo. Ella me baja una línea y lo decidimos entre los dos. Pues déjale mover. Ricardo, pero espérate por lo menos oír la réplica, aunque tú puedas oír esto encore. Bueno, pero me di gusto de Gracias decir. a Julito, encore. Doña Lucita y doña Laura, ustedes tienen el primer turno. Luego va la señora Benaguare Pichardo y sigan levantando. Y Rosa Brea, en tercer lugar. Sí, buenas noches. Bueno, señores, esta es una película sumamente fuerte. Abarca muchos temas y toca fibras muy sensibles. Pero el director quiso dejarnos algunas cosas en claro. Primero, que no podemos tomar la justicia por nuestras manos, que después al final va a ser peor. La forma en que vivían los muchachos, o sea, la violencia no
bueno, ellos vivían bajo una sola violencia, sobre todo Jimmy. Y nos deja muchas cosas como lecciones, pero es una película, un drama fuerte, y así lo indica la fotografía. Es una película con unos colores sombríos, oscuros, y sobre todo cuando presentan a Dave, siempre los colores son muy oscuros y solamente enfocan la cara de él o la de la esposa o de la persona que está hablando con él. Es una película como de dos personas, como dicen, el enfoque para dos personas, generalmente, siempre son dos personas que enfocan, el policía y el señor, el otro policía que se ve que es el jefe de él, o Jimmy con David, y así siempre son como tomas de dos personas. Pero la película tiene una escena que para mí, yo me la encuentro muy importante, que es cuando descubren el cadáver de la muchacha, que Jimmy quiere ver si es su hija, y que ya sabe que es su hija y quiere verlo. Primero, la actuación de él en ese momento para mí fue la mejor. Con esa actuación de ese momento, yo creo que él se ganaba el Oscar. Pero la toma de la cámara, que fue de arriba hacia abajo, con todos esos policías que se ven todas esas cabezas, eso fue espectacular. No sé qué opinan ustedes. Pero cuando esa cámara se mueve de ese sitio y va al donde está la muchacha, el cadáver de la muchacha, y enseña eso, que uno como que se sobrecoge cuando ve todo eso, porque es una película fuerte. Por lo menos a mí se me hizo el corazón durante toda la película. Entonces esa cámara la llevan y él la lleva hasta de ahí, que es una tragedia, hasta llevarla a la luz. Y entonces enfocan el cielo. O sea, él es un director genial, aunque no nos guste la película, nos guste o no nos guste, tenemos que reconocer que el director es muy bueno. Hay una cosa que él quería que nosotros nos diéramos cuenta. Cuando el niño lo subieron al carro, el señor que estaba al lado del chofer puso la mano, se volteó y puso la mano. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que tiene un anillo grandote con una cruz. A mí eso me chocó bastante. Yo decía, Dios mío, pero ¿será que es un hombre de la mafia? No. Él lo que estaba representando ahí era a un obispo de la Iglesia Católica. Porque en ese momento había una gran revolución en Boston con el asunto de los sacerdotes y los niños y las violaciones. Y en ese momento estaba dándose esta situación en Boston y esa película está hecha en Boston. Entonces con eso quería representar que estaba ahí adelante, realmente era un obispo. Fue muy criticado porque él es un ferviente católico. Entonces decían que por qué tenía que poner esa escena, pero él lo que quería era como sumarse a eso que estaba sucediendo. Y lo logró porque todo el mundo siempre averigua qué significará ese anillo. La película en realidad está muy bien hecha. A mí no me gustó mucho como más o menos piensa Yulisa, porque yo volví a ver el final. Y realmente el final para mí debió de haber sido diferente. ¿Por qué? Porque dejar ese asesinato y simplemente el hombre hacer una seña como de una pistola que lo está matando, indicándole, yo sé que tú lo mataste, pero yo te voy a dejar libre. Eso como que no le veo la razón. Primero eso, y segundo, terminar la película después de tanta tragedia en una desfile, en una cabalgata, es algo alegre. Me lo encontré también muy extraño. Y más sin que el policía sabía muy bien que él había matado a ese amigo. Pero es una serie de cosas tan difíciles de asimilar, porque ese señor Jimmy estaba tratando de ser bueno, pero él había sido un gran mafioso y seguía en contacto con la mafia. Pero él estaba en la cárcel, no era por bueno, era por malo. Entonces él mató al amigo y se quedó más campante viviendo su vida. O sea, él era un asesino. Y ni aún así lo cogieron preso. O sea que quizás para mí me hubiera gustado que ese señor lo hubieran llevado preso.
Y cuando el policía le dijo, tú también le vas a volver a mandar $500 a ese que acaba de matar. O sea, un sarcasmo demasiado grande, pero la película está muy bien hecha, el director muy bueno, los actores excelentes. En realidad, hay dos actores que no eran ellos los que iban a actuar ahí. Y dicen que Sean Penn no debe de haber sido elegido porque él es una persona muy violenta. Y pensaban que iba a hacer 2 o 3 shows en la película porque es muy violento. Entonces, nada, la película no es de mi favorita porque el corazón me lo oprimió, pero reconozco que es una buena película. Gracias. Buenas noches, Jennifer, bienvenida. Ay, sí, Jennifer. Felices de verte. Nada, para agregar algo diferente, a partir de esta película fue que Clint Eastwood empezó a hacer como un cine oscuro. Entonces, a él le preguntaron que por qué esta etapa de oscurecimiento en el cine. Y él dijo, cuando ves a Velázquez y lo que hizo durante sus años más oscuros, te preguntas por qué hizo eso. Pero estoy seguro de que él no llegó y dijo, voy a empezar a pintar de forma oscura, voy a iniciar una etapa oscura en mi carrera, sino que simplemente lo hizo. Y es en ese preciso momento cuando el verdadero arte se revela y adquiere trascendencia. Esta fue su respuesta ante esta película oscura, cargada de misterio, de tragedia, donde muestra esa miseria humana como en su máximo, como en su máxima potencia, cuando los 3 niños son pequeños y Dave todavía no había acabado de escribir su nombre en el cemento y se lo llevan, podría interpretarse como que ahí se les rompe su infancia y ahí empieza ese trauma que él ya vive por toda su vida. Mucha violencia, una fotografía oscura, la música en los momentos relevantes pues es muy intensa. El río ocupa también un papel importante porque así como la cruz tiene relevancia porque la cruz aparece varias veces como símbolo en la película, quizás como, bueno, la cruz que carga con los pecados, nosotros que cada uno tiene una cruz. También está el río, a donde quizá van nuestros pecados, lavamos nuestra conciencia, a donde va un cadáver, a donde va otro. Y la escena del final, donde el policía le dice a Jimmy que se hacen las señas, es como yo lo interpreto más, mira, yo no me olvido, yo voy por ti. Y él le responde, pues ven que yo te espero. Yo interpreto ese lenguaje de señas de esa manera. Muchos remordimientos, muchas secuelas. Dave, ahora no recuerdo, Dave, sí. Los cuentos que le hace al niño es reviviendo lo que él vivió en forma de lobo, de vampiro, de oscuridad. Y cuando él le hace los cuentos, o los que se supone que deberían ser cuentos infantiles, el cuarto está oscuro. Y con el juego de luces que le hacen, él hasta parece un lobo. Y la película se filmó realmente en Boston. Salía más barato filmarla en Canadá, pero el director prefirió hacerla en Boston, donde la gente se volcó y aparecieron más de 2,000 extras. Entonces, en esta película donde está esta inocencia perdida, excelente dirección, pues muchas aristas que cortar, mucho trance de sufrimiento, fuerte para mí, pero excelentemente dirigida e interpretada. Muchas gracias. Hay una cosa que se me olvidó. El director quiere dejarnos claro, dejarnos decir que ellos ninguno de los 3 se bajaron de ese carro. Que se quedaron, cuando le llevaron al muchachito al carro, los 3 se quedaron ahí estancados. Y nunca salieron de ese trauma. El director hay una crítica del cine escrita que se llama La manada de los lobos o La soledad de los lobos.
de esta película, que es un buen escrito. Yo voy a ver si lo encuentro para enviarlo. Yo creo que sí, yo creo que ellos se mantuvieron arriba del carro durante la vida entera. Yulisa, ¿quién toca ahora? ¿La señora Benaguare? La señora Doña Benaguare, Benaguare. lo mío siempre es breve porque no soy de mucho hablar. No, Jennifer, y qué bueno, encantadísima. porque esto va a coger candela. Jennifer, feliz de verte aquí, qué bueno que estás bien. Eso por un lado, no puedo dejarlo pasar. Lo otro, gracias por rescatar esta película. Esa escena que menciona doña Lucita de Sean Penn cuando encuentra a la hija muerta, en mi memoria estaba en un registro ahí que no sabía en qué película era honestamente, pero nunca se me olvidó. Y personalmente la comparo mucho en el dramatismo que proyecta con Al Pacino en la película, en El Padrino 3, que no fue el mejor padrino, cuando le matan a la hija, que cuando le matan a la hija, él se entera que la hija está, esta cara de desesperación que él proyecta, esa escena y la de Sean Penn la comparo, las relaciono mucho. Y honestamente dejan esa impresión en uno que uno no la olvida. Y por otro lado, para mí quien mata a Tim Robbins es honestamente la falta de carácter de la esposa. Que a quién se le ocurre, si tiene la duda, pasarle este mensaje a esta persona de la forma en la que se lo pasó. Entonces, este personaje para mí refleja la falta de carácter y la falta de no sé qué, de lealtad o solidaridad o no sé qué de una esposa o de una persona para con otra. Y nada, honestamente por ahí que van mis comentarios. Una película que es difícil decir que a uno le encanta, pero es una película que yo llegué cansada el domingo, me senté a verla y no la pude soltar hasta que se acabó. Y eso tiene ese efecto en uno. Tú sabes que esta película, Vena, en Hollywood, es nombrada como de izquierda en el panorama americano, porque tanto Tim Robbins como Sean Penn son considerados como actores de defender temas de izquierda, ¿no? Ellos son unos, cuando estos tres se juntaron Clint Eastwood, Sean Penn y Tim Robbins, como que había un sancocho ahí, que en Hollywood es como una película media revoltosa, ¿no? No es una película de las que son de princesita. Y ellos mismos se sorprendieron cuando la película recaudó mucho dinero. O sea, yo no había hecho la conexión con lo que dijo doña Lucita, de que en ese momento uno de los mayores escándalos de la iglesia americana fue el escándalo del obispado de Boston, que la iglesia tuvo que dar dinero, repartió dinero sin misericordia para comprar un silencio, que después le salió el tiro por la culata porque lo enjuiciaron por la cantidad de dinero que dieron para poder pagar el silencio. Vamos con la próxima mano, Julia. Encantado de verte, Benaguare, porque Jennifer... Gracias, Ricardo. De verla y de oírla. Si papá Dios me ayuda, pretendo estar más activa. Jennifer está interna, la pobre, pero lo tuyo no tiene madre. Exactamente. Bueno, la próxima intervención es de Rosa Mariana, luego nuestra gran esperada Jennifer, y luego de Jennifer voy yo porque no tengo otra manita levantada, pero vamos a ver si se animan. Bueno, buenas noches. Como yo les dije en el chat en un momento, esta película la utilizamos en el grupo de maestría de crisis y trauma de UNIBE. En una de las clases la utilizamos como una parte didáctica, ¿no? O sea que yo voy a hacer un análisis de lo que me acuerdo que se infirió en ese cineforum, porque realmente la película es fantástica para entender los efectos del trauma en las personas, y tal vez algunas explicaciones que daremos podrían entenderse algunas reacciones de algunos personajes. Lo primero es que esta película retrata, que fue lo que ustedes estaban diciendo del director, la parte oscura, las sombras del ser humano. Y yo creo que no se pudo escoger mejor actor que Sean Penn, que es una persona atormentada de por sí en su vida personal. Y la verdad que ese Oscar fue más que merecido porque él reflejaba en su cara
esa tribulación, ese tormento, no solamente el momento del grito cuando él descubre el cadáver, sino en todos los momentos. A mí me llamó mucho la atención ese momento de cuando él descubre el cadáver, pero también al final, cuando él está sentado en el contén, como una persona como que la vida le ha llevado a tomar acciones, a reaccionar de sus impulsos y de toda esa parte oscura del ser humano que todos los tenemos. Entonces yo creo que esta película retrata muchísimo eso. Entonces vamos por parte, la situación de cuando esos tres muchachos están jugando, que viene el carro, fíjense, y eso es algo que ya está estudiado, los más frágiles, los más vulnerables son los más propensos a ser abusados. Dave tenía una carita, aún desde niño, así como temeroso, como miedoso, y ellos, porque los pedófilos se dan cuenta inmediatamente, y él fue el elegido. ¿Qué pasa con los otros? Los otros dos quedaron atrapados en ese carro, así mismo fue, y sus vidas lo demostraron totalmente. Entonces, volviendo al personaje de Dave, la persona traumatizada tiene los sentimientos aplanados, está disociado. Por supuesto que Celeste no lo podía entender. Celeste tenía que darle miedo a esa persona porque él nunca había hablado. ¿Cómo se libera un trauma? Aparte de trabajarlo terapéuticamente, se libera hablándolo, diciéndolo. Cuando él mató al violador, fue que él pudo tener la capacidad de decirle a su esposa lo que había pasado. O sea, realmente él era una persona que se pasó su vida, 25 años, lo que fuera, atrapado en un trauma. O sea, ¿y cuántas personas no hay que conocemos y que vemos en el mundo que viven atrapados, que muchas veces se refugian en drogas, en comportamientos abusivos, en violencia, pero lo que tienen es un gran dolor internamente? Entonces él era una persona víctima. ¿Qué pasa con los otros? Los otros no pudieron tampoco hacer su vida. O sea, Jimmy siguió con esa ira interior, con esa frustración, porque ¿qué pasa con esos muchachos? Ellos tenían mucha culpa. Ellos, aparte de que pensaron que podían ser ellos los que podían haber quedado atrapados ahí, también se sintieron culpables, que es una de las cosas más difíciles de manejar la culpa. Y yo interpreté, y eso lo interpretamos también en la clase, que esa escena final de que el policía, que dicho sea de paso, reanuda su vida con la esposa, es en el fondo una liberación. Para ellos, ver a Dave era demasiado golpeante. Para ellos no podían lidiar con ver a Dave atrapado en esa vida de trauma, porque eso les reflejaba a ellos la culpa de que ellos no pudieron hacer nada, aunque eran niños. Entonces, eso por ese lado. Déjame ver si hay algún otro elemento. La película es riquísima en todo eso. Lo de la vida de los tres amigos atrapados. Como les decía, Sean Penn no pudo ser mejor escogido. Y realmente... al final, o sea, esa escena también interesantísima de la esposa de Jimmy, que lo libera, o sea, es eso mismo. Ella, como era su compañera, ella sentía esa carga y ese peso que Jimmy tenía, producto de esa, que quizás él no lo había contado, de esa falta de liberación, porque Dave se libera y puede hablar cuando asesina al pederasta. O sea, eso fue una liberación para él, el matar a ese hombre. Y él se sentía tan culpable de cualquier cosa que él aceptó, hasta le dijo que sí a Jimmy. O sea, es un drama, pero lo que a mí me gustó de la película es que esas cosas pueden pasar. No es fantasía, eso puede pasar. Hay personas que se quedan atrapadas en esos sentimientos. Hay niños que viven esos abusos y los compañeritos que lo perciben y que lo saben, hermanos puede ser,
con sacerdotes. ¿Cuántos niños no han sido abusados por sacerdotes? Y de hecho hubo una película después de esa, de que ustedes mencionan, que no recuerdo el nombre, que es simplemente denunciando todos esos abusos. Hay una película que se hizo denunciando todos esos abusos, todo eso. Sí, Spotlight. Esa misma. Entonces realmente yo encuentro que el trabajo es una película oscura, densa, difícil, pero retrata toda esa carga, todo ese duelo que y otra cosa también interesante que no hemos dicho, y es la reacción del hermano, que es el asesino, el muchachito, que era que se sentía abandonado. O sea, que ahí todo el mundo tenía una carga emocional. Él se sintió abandonado por su papá y se iba a sentir abandonado por quien lo protegía, que era su hermano. Entonces su reacción fue, pues yo no te voy a permitir eso. Que no había coronavirus en ese momento. O sea que hay muchos más elementos, pero a grosso modo yo quería como hacer el retrato un poquito psicológico. Hay una cosa, Rosa, de la película que a mí me gusta, y te la voy a comentar, es como de este trío de personas, ¿no? Este trío de amigos. Hay uno que es víctima, hay uno que se convierte como en un líder pandillero, ¿no? Y el otro se convierte como en un justiciero porque anda buscando, o sea, se convierte en policía, ¿no? Entonces... Sí, eso es interesante ese análisis. Es interesante porque lo que refleja es que cada cual hace lo que puede. Exacto. O sea, cada cual hace lo que puede. No obstante, los tres tenían vidas muy infelices. Y después que la película, una de las cosas que la convierte en un misterio o que tú vas descubriendo es que en un principio Jimmy es presentado como una figura paternal, ¿no? Que toma un tiempo descubrir que lo que él es un jefe mafioso. Sí, pero él tenía gran afecto por su hija, realmente. Ah, no, como todos los papás. Pero es que hay señores, los mafiosos, los asesinos. Pablo Escobar era un padre que adoraba a sus hijos. O sea, que realmente es el lado oscuro, esa sombra del ser humano. Bueno. Michael Corleone amaba a su hija, ¿eh? Michael Corleone. Exacto, es que los vínculos afectivos, familiares. Así como hay unos viejitos sentados por ahí que eran nazis. Próximo. Jennifer, luego Yulisa, luego Ramonina y luego Billy. Hola, buenas noches. Voy a ser lamentablemente un poquito corta. No obstante, la película deja muchísimo de qué hablar, pero estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de ustedes. Soy una persona jovial, o sea que las películas así más alegres evidentemente me gustan más. Sin embargo, esta película para mí es extraordinaria. Pienso que el nombre recoge bastante la película. La película es mística. Tú entras en un aura de una película con una sombra, con una luz, con una música, con una escenografía que te adentra totalmente a la película. No hay forma de que tú te puedas desconectar de ella. Pienso que las actuaciones son inmejorables. Por eso destaco tanto el papel de Clint Eastwood de sacar lo mejor de cada uno de esos personajes. Sean Penn estuvo extraordinario. Precisamente esa escena que mencionaba doña Lucita, cuando la toman de arriba, cuando presentan a la hija, recuerdo haberla visto en el cine y es una de las pocas escenas que he podido olvidar en mi vida. Comentando un poco el final, evidentemente el final es raro para aquellas personas que nos gusta la justicia, hubiésemos esperado otro tipo de final. Sin embargo, pienso que el final viene a tratar de romper las cadenas de todo lo que había sucedido. Pienso que el final lo que trataba de darle una nueva voz, una nueva oportunidad a estos tres muchachos que habían sufrido tanto y que habían mantenido durante tanto tiempo todo eso dentro de ellos, sin poder hablar, sin poder, y que había influido totalmente en sus vidas. También destaco la personalidad y la importancia de las mujeres en la película, aunque es una película de hombres, sin embargo nos damos cuenta que son las decisiones de las mujeres las que toman la dirección de la película. Para mí la película es extraordinaria. Es una película inolvidable de principio a fin
y tú te sientes ante la majestuosidad de Clint Eastwood y cada uno de sus directores, y cada uno, perdón, de sus actores. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Jennifer. ¿Alguna respuesta, Ricardo? Sí, yo estoy de acuerdo con Jenny. A mí me parece que es así mismo. Perdón, es que estoy a contraluz aquí. O sea que no estoy en mi sitio habitual, estoy raro. Que yo creo que sí. A mí me parece que cuando decimos que la película es mística, lo del Mystic River, yo creo que hay un ambiente hasta casi medio feudal en la película, medio de clanes y de justicia y eso, y estoy de acuerdo. Yo creo que la escena es muy buena. Y yo creo que el final o el desenlace, que son dos cosas diferentes, ¿no? El final a mí estoy de acuerdo que el final del show, ¿cómo que llaman los americanos? Del desfile, pudiera ser débil. Eso de que uno mirándose y otra cosa. El desenlace de que era el niño que mató a la muchacha porque se iba a ir con el hermano, a mí me parece redondo, ¿no? Me parece bastante bien ejecutado. Ahora, el final del desfile, quizás sí es verdad que coge un poco. Pero ahora le toca a Yulisa. Vamos a dar la palabra. A ver si ella descarga. Hola, chicos. Trataré de ser breve. Fíjense. Todo lo que mencionó Rosa Mariana es lo que me gustó de la película. Retrata la sombra del ser humano, aquellos traumas y aquellas situaciones no resolutas en la infancia, no lo voy a repetir lo mismo que ella dijo, porque lo dijo de una manera muy profesional y muy clara. Ahora bien, yo voy a hablar sobre sobre el plot. No quiero hablar sobre la historia per se ni la adaptación, porque desconozco si la adaptación de la película es fiel a la novela. Puede ser que sea una adaptación perfecta a la novela y que el fallo esté en la novela. Pero voy a hablar de mi lectura de la película, de mi observación. En términos de argumentación, de plot, de guión. Yo creo que hay un tema de Deus Machina en la película. La película, si bien es cierto que trata de esos temas no resolutos, y está bien establecido, el desenlace, no el final es otra cosa. El final es peor, pero el desenlace es un Deus Machina, que yo no sé si ustedes en términos literarios conocen lo que es un Deus Machina, probablemente sí. El Deus Machina, para los que no saben lo que viene del teatro de Eurípides. Cuando en el teatro clásico griego el tema se complicaba, venía un dios y resolvía el tema. Y yo creo que ahora en nosotros, en la actualidad, en el siglo contemporáneo, o sea, en nuestra contemporaneidad, un Deus Machina es una situación, un personaje o un evento que se introduce de una manera intempestiva dentro de una historia para justificar un mensaje o la plástica o un final, etcétera. Ahora voy a tratar de ser bien breve. Tomé las notas porque me hice el ejercicio de hacer una segunda lectura, de ver la película 2 veces para poder ir paso por paso, viendo qué es lo que pasa. O sea, ¿dónde está el Deus Machina? Primero, hay una escena importante en la película, y es que hay una llamada al 911 de unos niños reportando un carro lleno de sangre.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que reportan? ¿Por qué lo reportan? ¿Hay arrepentimiento? No lo creo, porque luego las poquísimas oportunidades, segundos que nosotros vemos al mudito y al amigo, no hay remordimiento, ellos están sin nervios, ellos están tranquilísimos, como si nada estuviera pasando. Y acaban de matar a una niña, una gente conocida, y supuestamente por un accidente, ellos están tranquilos como una flor. Sin embargo, ellos llaman con una urgencia y dicen que hay un carro lleno de sangre y quieren saber el nombre de ella, que es una pista para el policía. Pero resulta que ¿por qué nos reportaron que vieron una muchacha en el parque corriendo, que le huía o con una muerta o qué sé yo cuánto? No, ellos hacen eso y no se resuelve, no se explica por qué. Muy bien, lo dejo ahí. 2. El famosísimo y shakespeariano chapucero discurso de la mujer el personaje Jimmy, de Lady Macbeth, una caricaturización de Lady Macbeth, que no hay otra palabra y volvemos a lo mismo. Una mujer que reafirma el macho alfa, el que tú sí puedes rule, tú puedes gobernar este pueblo porque tú eres que sé yo cuánto. Es un personaje que no existe en la película. Es un personaje que trajeron Deus Máquina. ¡Pum! Ella era la madre obligada, la que cuidaba a esa hija como si fuera de ella, la que se preocupaba por su prima, por el otro, qué sé yo cuánto. En ningún momento Dios muestra la más mínima muestra de ese maquiavelismo, y de repente al final es la más mala de la historia. A mí eso me lo excusa, pero no guarda ningún tipo de relación con el resto de la película. Deus Máquina. A ver. Nunca, vuelvo a los niños, ¿verdad? Porque resulta en el caso que quien mata es el amigo del niño. Hay una frase importante que me di cuenta en la segunda vez que la vi. Y es cuando el muchachito está apuntando, que le dice, no te apures, que lo vamos a meter preso. Y dice, no, yo no lo quiero ver preso. Yo lo quiero ver muerto. Había un sentimiento que trascendía. A mí que me lo explique, porque en la película eso no se explicó. Y ese muchachito tenía la motivación no de que me tengan preso al hermano, no que sé yo cuánto, a Brandon, me quiero decir, sino que él lo quería ver bien porque le partió la nariz. No, porque tenía una relación homosexual con el mudo. Eso no se ve. Eso me lo estoy inventando yo ahora para tratar de entender esa explicación. No hay pistas, no hay siembra en la película para que ese niño que todos llegamos a la conclusión, Ricardo, bla, 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 todo el mundo que ha hablado, de que obviamente no fue un tiro. Esos muchachitos cogieron una pistola que se había montado escondida, salieron a la 1 de la madrugada a acechar a que esa muchachita saliera de donde estaba, que no era en el bar ya, era en casa de las amigas, o sea que la siguieron. La asustaron, estaban en la calle, bien, y resulta, qué casualidad, resulta que era la novia de mi hermano la que estaba ahí. Vamos a asustarla. Ah, pero ya se asustó tanto que salió huyendo, la matamos a palo. A palo. Y después llaman por teléfono al 911 y dicen, ay, que vengan a ver un carro, que hay una sangre, que sé yo cuánto. Y al otro día llegan a la tiendita y están frescos como una lechuga. Lo que le quiero decir es que el 95% de la película te mantiene en un estado de tensión, de asombro, de alarma, de intriga, óyeme, yo no te puedo decir que a mí, hasta que no llegó el minuto, la hora 45, porque la película dura 1 hora y 50, 10 minutos antes, la película se desplomó.
amó. Y en una novela, tanto como en una película, el final es lo que tú recuerdas. Y si el final no te cuadra, no te hace clic, son cosas tiradas por los moños, porque Hollywood dice que la película es buena. La actuación de Sean Penn no, es incomparable, porque así te puedo decir una cosa como la otra, pero él hizo lo que puede hacer como actor. Pero él esto no estaba en manos de Sean Penn, ni del otro, ni de fulano, estaba en manos del guionista. El guionista que adapta una vaina y el director que la interpreta. Yo entiendo que hay Deus Máquina en ese armazón. Hay cosas, yo lo hubiera terminado en el balazo. Punto, se equivocó, mató al que no era, tomó la justicia en sus manos. No es verdad que solucionaron nada. Los dos que quedaron vivos siguen en el mismo carro. Uno muerto y dos en el mismo carro. O sea que ahí, para colmo, no se solucionó nada. Entonces usted, como no se solucionó nada, usted la para la película, pero no trate de justificarme con la mujer que es Lady Macbeth, con el otro que... No, por favor, o sea... le faltó, no es sensibilidad, es la sabiduría del que hace un masterpiece. Esa película hubiera sido un masterpiece si no estuviera tan llena de errores, y esos errores son para propiciar el final que tuvo. El final es lo peor de la película. Todo el mundo hemos llegado a la misma conclusión. El final es lo peor de la película. Un parade donde todo el mundo está la otra sola. Claro, todo el mundo sabe que se iba a quedar sola. Todo el mundo sabe lo que iba a pasar con esa muchacha. ¿Por qué tú lo tienes que poner? Deja que la persona tenga su imaginación, que edifique, que complemente lo que piensa. Entonces, yo realmente, de nada me sirve a mí haberme tirado el 90% de la película para que el último 10% sea algo tirado por los moños. Entonces yo le marcaría con un 5. Es todo. Va Ramonina y luego Billy. Ya, me desahogué, gracias. Yo tengo que huir por el asunto del toque de queda, porque estoy muy lejos de mi casa. Pero el Deus Máquina en cine siempre tiene una salida, ¿no? Hay elementos que se usan para tú poderlo resolver, ¿no? Yo creo que Clint Eastwood es consciente de que puede ser que esa figura aparezca, y la escena donde él está sentado en el contén, que él admite que lo mató y que la vida sigue para adelante y que él no se equivocó, esa escena, digo, me la estoy inventando en este momento, no lo he apuntado en una libreta, pero creo que esa escena es una herramienta para romper un poquito ese Deus Máquina del que tú hablas. Yo creo que la escena donde el niño y el amigo matan a la hija, también recuerda que Jimmy mató a su papá. O sea, Jimmy mató al papá de ese niño y era ampliamente conocido en el barrio que él era el que lo había matado y que él era el que le mandaba los $500 semanales. No, Ricardo, escúchame, eso no era ampliamente conocido, Ricardo. Eso lo descubrió el detective. No era ampliamente... El barrio entero sabía. No, Ricardo, no lo sabía. Acuérdate que el muchacho dijo que el papá le mandaba los $500 mensuales. ¿Tú viste esa otra película? Porque esa no fue la que yo vi. Cuando yo veo la pandilla sabe entera que Jimmy mató a Harry. Pero esa es la pandilla del papá. Claro. Los criminales, claro que los criminales saben. Porque lo más seguro entre ellos fue que lo mataron. Pero no el pueblo. Pero no los hijos. Los hijos creen que su papá está huido. Exacto. Yo no creo que el niño se equivocó al matar a la muchacha, ni que fue una coincidencia. Yo creo que fue algo premeditado. ¿Tú ves? Esa es mi opinión de la película. Probablemente, si la película estuviera un poco más fina, pues fuera
una película redonda, pero ella de por sí es una gran película. Y está catalogada como una gran película. Bueno. Entiendo la posición La salvó de Yulisa. Champagne, la salvó Champagne. No, yo no creo, no. Yo creo que a Clint Eastwood no hace falta que le saquen mucho la castaña del fuego. Él se la saca él solo. Ahora va Ramonina, denle chance. Démosle chance a doña Ramonina. Yo me voy a excusar, doña Ramonina, porque como Cenicienta, tengo que salir huyendo antes de las 12 para no convertirme en algo muy feo. Quedan en su casa, si llego a tiempo. Antes de las 9, no de las 12, ¿oíste? Es a las 9 que se acaba la parte. Sí, antes de las 9. Digo, Pero todos los príncipes se convierten en sapos. Yo creo que yo soy un sapo que nunca se va a convertir en príncipe. Adiós, nos vemos. Quedan en su casa. Literalmente, en la casa quedamos. Sí, tú lo has dicho. Entonces, entro. Bueno, entré. Sí, yo tengo algunos puntos en este sentido. Y voy a empezar, no por lo que yo había pensado o planificado, sino por lo que planteó, por algunas cuestiones que planteó Yulisa con la técnica narrativa que ella denomina, porque otros la denominan Deus en máquina. Fíjense, los narradores omniscientes. Escúcheme, doña Ramonina, no es una técnica, es un recurso literario que saca de un apuro de una muy mala Déjame forma. yo terminar la idea. Claro, pero diciendo que no es una técnica, sino un recurso. Bueno, precisaría que es un recurso técnico, por lo que voy a decir. Por lo que, es decir, no estamos en la misma línea. Es decir, los narradores omniscientes, en este caso sea en literatura o en cine o en otras, teatro, etcétera, etcétera, tienen muchos mecanismos de mantener, muchos recursos técnicos propios, ¿verdad?, de la escritura, de mantener una atención del lector. Entonces, en este tipo de película hay la puesta en abismo, hay la anticipación, hay muchos recursos que el narrador omnisciente tiene, y estoy dentro con personas que son escritores, algunas, no sé si está Luisita por ahí, porque ella utiliza algunas de esas técnicas o recursos, como quiera llamarle, es decir, mise en abîme, como le dicen los franceses. Ya hay otros de anticipación, que se podría traducir un poco así, otro de suspender el relato, cuando el relato va avanzando en un sitio, viene un capítulo y lo cambia, y luego está este recurso de sacar, digamos, de dar pistas falsas, ¿verdad?, para precisamente posibilitar pistas falsas o descaminar al espectador, al lector. Entonces, eso es muy utilizado, y sobre todo es muy utilizado. Se está oyendo, ¿verdad? Ok, es muy utilizado. Gracias. Sí. Es muy utilizado, sobre todo en películas de suspenso, es decir, en thriller, porque realmente se necesita dar pistas falsas, y quien usa mucho eso del Deus ex machina, todas estarán de acuerdo conmigo quizás, es la propia Agatha Christie, que de buenas a primeras da una serie de pistas, y después el asesino, porque es un acertijo, una adivinanza, que con el lector hace un pacto, que el lector sabe. Es decir, Agatha Christie, para terminar la idea, muchas veces se saca del bolsillo quién es el asesino, pero ha dado muchas pistas falsas por los acertijos y la adivinanza, mantenga entretenido al lector, que se deja entretener. Es decir, hay un pacto entre el escritor y el lector en términos de eso. Hay algunos autores del siglo XIX que rompieron ese pacto. Es decir, sobre todo en Francia,
con varios autores importantes que crearon, digamos, la literatura moderna. Cuando habla, oh lector, ahí ya te está hablando a ti. Tú sabes, está rompiendo un poco esa sensación o esa de verosimilitud expresamente. Entonces, quería también hablar de otro tema que se ha tratado antes de yo llegar al tema que yo quería. Y es lo que ha dicho Rosa Mariana, lo que ha dicho Yulisa, lo que ha dicho varias de las que me han antecedido, de la cuestión del trauma, y yo añadiría de la víctima. Es decir, un sentido de víctima que estaba por Dave, que nunca pudo salirse de ese victimato, de ese trauma que lo victimizó. Y yo diría que hay también una cuestión, lamentablemente, del doble victimato. Es decir, Dave fue la primera víctima directa, aunque los otros también, porque es decir, los otros dos amigos siempre se quedaron que podían ser ellos, pero tal como iba a escribir su nombre Dave, su nombre quedó inconcluso, su vida quedó ahí parada en ese momento, de manera tal que esa fue la primera víctima real y también tuvo otro victimato al ser asesinado por la persona que creyó que había matado a su hija, a Kathy. En ese sentido, volvemos otra vez a un tema que es muy importante y que es reiterativo en muchas, es decir, es reiterativo en la literatura y es reiterativo en el cine y en muchos, la cuestión de arte. Yo siempre casi lo he referido que el maestro de eso fue Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Es decir, cómo, y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, cómo se dan los crímenes y cómo el director vislumbra, digamos, el castigo. Entonces, voy a retomar eso más adelante, pero voy a tomar los dos, digamos, los tres puntos de lo que yo iba a hacer como presentación. Voy a tratar de ir muy rápido. Como usted, es decir, yo voy a hablar un poco de la masculinidad, que es que un poco Yulisa la trabajó, hizo alusión, pero yo voy a tratar de dar algunos rasgos de esa masculinidad y cómo es tratada. Ustedes todos sabemos que Clint Eastwood es un actor, fue un actor durante muchísimos años de cowboy, de westerns, es decir, hacía de vaquero. Y luego pasó a interpretar una serie de películas que se llama, donde él hacía de Harry el Sucio. Yo estoy segura que muchas de nosotros hemos visto algunas de esas películas donde él actuó como una y como otra. Ahora voy a hablar del director, no necesariamente del autor, porque el autor, recuérdense, defiende, forma parte de la asociación de rifle y defiende que cada norteamericano tenga un rifle, es decir, defiende esa posición. Entonces yo voy a hablar ahora poco de la cuestión del western, de donde él originalmente, el director, viene. En los western hay, en la gran mayoría, porque siempre hay excepciones, evidentemente, pero es un género muy conocido por dar una visión masculina particular, una visión, una perspectiva masculina. El hombre es solitario, fuerte, carismático, y uno puede verlo decir muchas cosas, aunque puede ser caballeresco en algún momento. Pero la violencia es el medio preferido para obtener sus fines. Para que ustedes puedan hagan un clic, estoy diciendo esto, estoy hablando del western, pero después para caer en la película, para no
acata leyes. Es decir, el vaquero, ¿verdad?, que va en su caballo y prefiere cargar pesado y hacer las cosas a su manera. Es uno de las concepciones del héroe americano, de la masculinización sobre la base de una violencia, un desconocimiento de las leyes, y que se ha magnificado a través de Hollywood. Ese héroe americano, y hay que decirlo, sobre todo aquellos pasados de 60 años, sobre todo los hombres, en ese caso no está Julio, evidentemente, crecieron viendo a ese héroe americano con ese tipo de masculinidad arrolladora, ¿no?, que se imponía con las pistolas por encima de la ley y por encima de todo. Entonces, en el género del western, ese héroe americano, ese cowboy, puede ser un vengador y justiciero. Eso se da mucho, es decir, que quiere vengar y persigue hasta lo último al malo de la película o al malo que él considera, aunque él es tan malo como él, fíjense bien, es tan malo porque mata y mata a todo dar, pero el que le hizo a él algo, ¿verdad? Entonces, el justiciero y esa masculinidad de heroica americana, ya para los jóvenes, planteada a través de un western, ha habido después western modernos, ya no, esa forma de plantear ese machismo, ese predominio de la violencia, de la imposición, ¿verdad?, de la centralidad del macho, ya para los jóvenes que son de 30, 40, 20 años, ya el western no le llega tanto. Entonces, cuando pasa Clint Eastwood, que viene como director y actor, un poco metido en esa ideología, ese planteamiento, pues ya se están dando los movimientos feministas, se están dando una serie de cambios, de cuestionamientos, ya el western no es el género preferido, ya son quizás el suspense, el thriller de Hollywood, y entonces uno puede ver en la filmografía de Clint Eastwood toda una serie de héroes solitarios, salvadores, protectores que logran, es decir, hay excepciones evidentemente, tenemos a un francotirador que se basa en la película del francotirador de la realidad que más ha matado gente de los norteamericanos, es decir, un norteamericano que más ha matado gente gracias a sus habilidades. También tenemos un solitario héroe que fue el que salvó, que también se basa en un hecho real, hizo un aterrizaje en el río, ¿verdad? Más que aterrizaje en el río, que salva esto, y siempre vamos a encontrar mucho a ese héroe, ¿verdad?, individual, que ya es diferente. Pero ¿por qué hago esta relación? Y es recrear, es decir, esto de alguna manera recrea ese héroe, ese lobo solitario que va por su camino haciendo lo que le gusta, lo que considera, en un héroe ya, en vez de western que va solo, a un padre protector. Esa masculinidad, un padre protector que por la familia puede matar y no importa, como le dice la mujer. Es decir, tú has matado, pero tú quieres a tu familia y se puede matar. No está apegado a la ley, precisamente, al contrario, es muy claro cuando vienen a buscar, a averiguar sobre la posible muerte, cómo él quiere romper el cerco y todo esto. Y además lleva una vida reñida con la ley por muchas maneras, y va a ser la justicia, la justicia entre comillas, no es justicia, es el vengador, ¿verdad?, del cowboy, de un tema del cowboy que va a vengar, a ser justiciero o a hacer justicia, pero de una manera justiciera con su hija. Entonces, esa recreación
de esa masculinidad es lo que Clint Eastwood trabaja, entre otras muchas cosas que aquí se han dicho, que son muy importantes, por ejemplo, la crisis traumática. Muy bien. Y hay una relación constante a la cuestión del victimato. La cruz, es decir, se refiere a muchas cosas, es decir, religiosas, pero se refiere a la víctima, al sufrimiento. Entonces la cruz está, como dijo doña Lucita, en el anillo del posible obispo, pero también está colgado del pecho del hombre que va a... Se ve muy rápidamente el hecho del hombre que va a violar al niño, está en muchas otras partes y finalmente está es decir, también está sino un primer plano, un plano muy importante, de un medio plano en la espalda de Jimmy. Entonces es la cuestión de la víctima para poder seguir, que hay que haber, es decir, el mensaje que podría ser es que debe haber víctimas para poder seguir en la normalidad. Ese desfile es que otra vez se sigue en la normalidad a pesar de todo. Incluso el policía le hace así como que tú lo mataste, ¿verdad? Le hace una seña, tú lo mataste, y él se pone los lentes y sigue como si nada. Yo no dije nada, es decir, el mismo policía, es decir, se saltó la ley y se saltó lo que él significaba, porque el show debe de continuar por el bien de ese padre entronizado en una virilidad y que defiende a los valores familiares propios de una sociedad norteamericana que vista por Clint Eastwood. Gracias, doña Ramonina. Gracias, una visión diferente, pero ustedes saben que, ¿verdad? Hay que entrarle un saborcito a las cosas, ¿no? Hay que hacer un twist, hay que hacer un giro. Excelente, muchas gracias, doña Ramonina. Vamos a darle la oportunidad a doña Billy ahora. Póngase on mute. Sí, es verdad que yo le puse aquí el elemento sorpresa, jugar a la sorpresa, que ahora aprendí que se llama Deus Mecano. Creo como que fue demasiado estrepitoso al final. Yo realmente pienso que no supo balancear mucho de por qué no habló más de estos niños o por qué lo trajo por los moños. Yo he trabajado mucho con niños con violencia sexuales y realmente los niños tienden y las personas tienden a no hablar. Yo lo asocié las violaciones del niño, eso es normal que los niños no quieran decir. Es más, yo pienso que demasiado bien hizo que se casó y que tenía una familia. Pero la escena de ese secreto también estaba como representada al policía que su esposa no le hablaba, sino que varias veces se veía la boca roja, que era como sensual, y que no decía, no sabíamos qué era lo que pasaba, pero había un lío. También es interesante que creo que lo que demanda un poco es saber lo que es la mente de los delincuentes, de la patología que tenía este papá, donde realmente él trató por todos los medios y volvió a su sitio a querer más o menos recuperar esa parte. Si ustedes se acuerdan, él habló mucho en el porch cuando estaba con el débil sobre cómo él llegó y cómo él y su hija tenían era la que le demandaba a que siguiera luchando para ser admitido, lo cual es una demanda que también dice la película sobre cómo es que vamos a recuperar estos delincuentes y caen otra vez en lo mismo, que es como un círculo vicioso que tiene mucho los asuntos carcelarios, sobre todo en Estados Unidos, que no tienen como otra salida, aunque trató. Hay otra escena que es importante, que
que está alineada a la héroe que termina siendo de que la mujer que exalta el macho, que a mí no me pareció tampoco adecuada. Cuando el papá, que viene siendo el papá de ella, mientras él está en una tragedia grande, le comienza a decir, mira, tú tienes que seguir la lucha por esta familia. Lo cual unifica un poco a lo que la hija, de alguna forma u otra, quiere representar al final, pero lo hace de una manera como demasiado retocada. Esa esposa no estaba muy convencida de esa hijastra. La hijastra, desde el principio, ella muestra como, tú verás que nos va a dañar la primera comunión. Eso es típico. Yo he aprendido que cuando la gente está en una situación muy traumática y muy no tan planificada, sin tener que ser patológico, porque el muchachito era patológico, los niños tienden a tener unas ideas más o menos sin causa y efecto, sino impulsivas. Yo vi una unificación de venganza en todos los personajes al final. Esa unificación de venganza era como quererse como limpiar las manos de no haber hecho muchas otras cosas. Y realmente el personaje del policía, que es el único que tiene como más o menos la mente de cómo investigar, es el que más o menos nos dice por dónde anda la cosa. A mí realmente el elemento demasiado sorpresa, a mí tampoco, como Yulisa, me gustó. Pero creo que era que querían demandar tantas otras causas que nos iba llevando a sentir. Y no hay cosa, señores, no hay cosa más grande que la muerte de un joven y de un niño maltratado. La gente pierde la cabeza. ¿Cuántas veces hemos leído que encontraron a uno violando y que el pueblo quiere caerle a palo y matarlo? Y que la policía tiene que ir a recogerlo para que no lo maten. O sea, tendemos ante una situación de conserva de la especie de niños a crear una violencia sin lógica, sin razón. Y de ahí es que viene la charada del final, que me parece una charada del desfile muy típico de Estados Unidos, que es la escuela que está, y los bomberos, como un símbolo de que aquí no pasa nada y todo está muy bien. Eso es lo único que yo encuentro, me encantó el título, señores, y no hay cuerpo. Creo que no te entiendo. Tengo un bendito teléfono que habla por mí. Entonces, al no haber cuerpo, ¿sí? Me lo regalaron, yo no sé para qué, será que me están investigando. Entonces, creo que el no encontrar el cadáver también era algo que decía que iba a ser muy difícil encontrar ese cadáver. Y realmente tenía que haber una aleación en esta venganza y en esta limpieza de culpa, en esta manera de limpiar y crear. Ese final a mí no me gustó para nada. A mí me dio mucha pena la pobre esposa que trataba de ser justa y se equivocó. Entonces, a mí me parece una burla del sistema policíaco en todo sentido y también una burla del sistema carcelario y una burla de cómo los seres humanos, cuando somos delincuentes, hemos descubierto que hay unos cablecitos por ahí que de nada se disparan. Y eso tal vez es lo mejor de la película. Tengo que decir personalmente que cuando yo vi esa película, yo me recordé mucho del caso Llenas. Y como yo estaba tan cerca, porque era el mejor amiguito de mi hija, yo todavía veo esa película y yo me rajo al grito. ¿Cómo? Bueno, porque lo asocio a la vivencia mía de que el matador estaba en mi casa con la policía y cómo él estaba igualmente de frío. Entonces, esas partes de patología sí forman ese tipo de conducta. A mí no me sorprende que esté en la película. Y pensar en el sistema carcelario. ¿Cómo es que nosotros podemos
aceptar a un personaje como él lo estaba gritando, a mí se me hizo muy difícil y él trató. Pero le salió con toda razón, porque es muy fácil decir. Pero hay un dicho que dice que uno por un hijo mata, ¿no es verdad? Entonces, eso lo decía también mi mamá. Entonces, la sangre pesa. La burla es con el sistema. A mí me pareció que pudieron haber balanceado un poco y dar más mensaje de los niños que, señores, estos niños no tienen papá, mamá, quien le explique cómo es que funcionan las cosas. Entonces, no van creando ese sistema dentro de su yo, el control de qué está bien y qué está mal, sino que a mí me están maltratando y vamos a resolver. Mi amiguito necesita a su hermano, que es para mí el personaje más bueno de toda la película. Pero a mí me pareció demasiado traído a los moños el elemento sorpresa, que aprendí que hoy se llama Deus Mecánica. Mire, voy a tomarlo ahí, después voy a ser muy breve. Rosa Mariana también quiere hacer unos comentarios. Levanten la mano las personas que faltan por hacer lo suyo, ¿no? Miren, quiero que quede claro el concepto de Deus Machina. Deus Machina es un recurso intempestivo en el mal sentido de la palabra. No es un recurso de sabios, no es un recurso que utilizaría Agatha Christie, no es un recurso que utilizaría cualquier genio de la intriga. El Billy hizo un señalamiento y dijo, y es a lo que yo me refiero, y voy a retomar algo que dije, pero muy rápido. La película trata del proceso, no trata del desenlace, trata de esas vidas. Y Rosa Mariana lo explicó muy bien y no voy a ahondar en eso, de esas 3 personas atrapadas en un instante de la niñez. Perfecto. Hasta ahí todo va claro, todo va bien. ¿Por qué a mi juicio no es una gran película? Ya que estamos hablando de cine, no estamos hablando de cine, de psicología, ni estamos hablando de qué sé yo, ¿verdad? Sino de cine. ¿Por qué para mí no es una gran película? Porque tiene unos elementos que Billy usó, sorpresivos, yo diría que traídos de un lugar desconocido. Ese niño, nosotros no hicimos empatía con ese niño. ¿Cómo lo hubiera manejado? ¿Cómo hubiera sido una obra de arte quizá? Si la persona que está viendo la película conoce el niño, conoce cómo siente ese niño, conoce cuál es la relación que él tiene con ese hermano, conoce cuál es la relación que él tenía con la víctima, con la muerta, ¿no? Conocemos qué es lo que pasa y el desenlace, o sea, el crimen nos sorprende. Aquí nos sorprende de una mala manera, nos sorprende porque no se nos presentó. O sea, el criminal no se nos presentó. Estuvo a la sombra, apenas le enfocaron la cara, véanla de nuevo, apenas le enfocaron, no le enfocaron las expresiones a ninguno de los 2 niños, veíamos un celaje, no se habló en segunda persona, porque hay veces que el niño no tiene que hablar, incluso el personaje es mudo, muy por cierto, muy ¿cómo que se dice eso? Apropiado, ¿no? Muy a favor del director. El personaje es mudo, no puede hablar, pero entonces alguien puede hablar de él. Nadie habló del niño, nadie habló de la relación. Entonces, cuando yo digo Deus Machina, es que el guionista, pues yo no sé si la novela original es más compleja, el guionista y la interpretación del director sacan a un personaje invisible. No es que no sea sospechoso, que no es lo mismo. Es un personaje invisible, lo saca del sombrero y dice, este es el criminal. Entonces, quería como que estuviera clara porque no es un recurso técnico,
O sea, perdón, no es exacto, no es un recurso técnico, es una herramienta que el que no sabe escribir la utiliza a su conveniencia. Cuando digo Deus Máquina, estoy hablando peyorativamente de ese recurso. Cuando ustedes vayan a hablar, y somos un grupo literario, cuando se vaya a hablar de Deus Máquina, nadie, no digan que es un halago, usted está insultando al escritor. O sea, lo digo para que, ¿me entiende? Para que no se vaya a equivocar. Es un sacado de apuro de una persona que tiene... Perdón, en literatura se denomina Deus ex machina al elemento externo que soluciona un conflicto de un modo ilógico e inapropiado, sin respetar la coherencia de la propia historia. Suele ocurrir cuando el escritor no ha desarrollado debidamente la trama ni ha estudiado en profundidad la coherencia desde una perspectiva acorde con el mundo que plantea. Es en ese sentido que yo lo he usado. Si se quiere utilizar recursos o técnica, pues claro, pero Agatha Christie no la utilizó nunca. Sí, lo ha usado y lo usan. Yo tendría que leer la obra de ella de nuevo. Y además Agatha Christie no es una maestra de la intriga, pero no tiene un valor literario extraordinario. Exacto. Entonces, es decir, tenemos que ver lo que es cultura de masas, ¿verdad? Es decir, arte de cultura de masas. Entonces, de otra tertulia esa Deus ex machina es muy utilizado. Es un recurso, si tú quieres. Es un tour de force. Exactamente, pero es muy utilizado en literatura y en muchas cosas. Exactamente. No, doña Ramonina, yo no estoy diciendo que no se use. Lo que yo estoy diciendo que cuando se usa... Claro, con eso estoy de acuerdo completamente. Lo traen por los moños, como yo dije, para que se entendiera más fácil. Lo traen las cosas. Claro, entonces probablemente si esta película no hubiera tenido ese Deus Máquina, hubiera sido un masterpiece. La llaman masterpiece, pero a mi manera de verla como lectora, algo que no se explica, que viene a chillar, que no hace coherencia, que es un personaje que da un twist, porque ella no da un twist, no hay un punto de inflexión. Ella de la nada, estoy hablando de la esposa, de la nada, para lograr eso que nosotros estamos hablando, que usted habló de, que lo expresó magistralmente, ¿cómo que se dice? De validar al macho, a su marido y decirle, mira, vamos para adelante, lo hizo un personaje que no corresponde al personaje que se desarrolló durante la hora y media. Sino que porque a veces el director o el escritor somete a la lógica de la ideología y de lo que quiere comunicar, a veces somete la calidad de la obra. Tú sabes, en este caso a mí me pareció. Podría decir algo. Lo digo para yo. Ahora va Rosa Brea y excusen que me haya extendido, pero ahí mismo sometió la calidad de la película a su manifiesto. Claro. Se acabó ya. Claro, eso es. Bueno, pues nada, me disculpan, pero yo difiero. Yo he visto la película 3 veces, en 3 momentos diferentes, y realmente lo que yo siento que esta película es una denuncia. Es una denuncia en muchísimos sentidos. No lo podemos mirar con ojos de normalidad, de que cónchole, si ustedes se ponen a ver la sutileza, vamos a hablar de la esposa, cuando están sentados, que ya está la muchacha muerta, que están ahí con los policías, la cara de ella cuando escuchaba al esposo hablando de la hija. Yo voy mucho con lo que dice Billy, o sea, esa muchacha tenía su tema con esa hija que venía de una mujer que él amó mucho también, dentro de una relación muy complicada. Eso es una. Número 2, ese muchachito protegía al hermano porque era un niño abandonado y se sentía en la bodega, en todos esos sitios, que esa familia era muy rechazada en ese sitio, en ese barrio, en ese lugar. Y ese hermano era como el protector de un niño con discapacidad. O sea, ahí todo el mundo tenía una razón de ser. Eso del 9/11 que tú mencionaste también me recordó
el niño llena. Qué bueno, Billy, que tú lo mencionaras. El primo del asesino fue a la funeraria. O sea, esas personas reaccionan de esa manera que para nosotros es una cosa bestial, inhumana, irracional. Y eso lo quiso demostrar Clint Eastwood en esta película. Por eso cuando yo la expliqué al inicio, es las sombras de los seres humanos. No lo podemos, es mi interpretación, yo respeto la mirada que ustedes tengan, pero yo no la puedo ver de esa forma que ustedes la ven. Es una mirada totalmente disfuncional, distorsionada, patológica, psicopática, como tú la quieras ver, pero no la podemos ver con una mirada de normalidad. Y punto, ya no hablo más. Sí, la verdad es que la película tiene mucha tela que cortar. Por eso estamos aquí, por eso Ricardo, Julio, Jennifer y esta muchacha, qué pena que Elisa no está aquí. Qué pena que... Sí, Elisa está. ¿Cómo que Elisa no está aquí? Elisa está aquí. Ay, pues yo no me voy sin oír la opinión de Elisa. No me voy de aquí. Elisa no tiene voz porque está rodando. No, pero no solamente vos. No hay mano levantada. Pero Elisa, si tú quieres, tú misma recoge. No sé si Ricardo quiere hacer las conclusiones, Julio, o la misma Elisa. Elisa no tiene voz. Ahí voy. Señor, yo tengo la garganta desbaratada. Yo llevo 3 días filmando y mañana me toco otra vez. Ay, pues da un esfuerzo, mija. Habla bajito y habla. No, lo que la tengo un poco carrasposa, porque me he lastimado la cuerda vocal. Yo no sé cómo concluir todos estos puntos tan diversos de todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Esto es, te diré, muy rico todo lo que se ha dicho, sobre todo a nivel de personaje. Yo creo que la película per se está sobrevalorada, en mi opinión. No es tan buena como la gente la ve. No es mala, no estoy diciendo que sea mala, pero sí hay muchas cosas que no son orgánicas, es el término que se utiliza en cine, que no tiene una secuencia. El cine siempre va a ser un efecto dominó. Si tú tiras la primera ficha, todas las otras tienen que caer en consecuente. Y aquí hay fichas que faltan a mitad. Entonces, por lo tanto, personajes como el niño mudo no es un personaje orgánico, porque es alguien que gira alrededor de esa esfera que es ese mundo, pero nunca entra hasta el final y entra de una forma muy abrupta. Sí hay actuaciones súper buenas. Solamente hay 3 películas en la historia que han ganado mejor actor de reparto y mejor actor principal. Esa es una, Ben-Hur es la otra, y la tercera no me acuerdo, que es más reciente. ¿Qué es lo más rescatable que tiene en la película? A mí me pareció, mucha gente la alaba porque Clint Eastwood es la primera vez que hace la música de una película. A mí la música no me parece gran cosa en comparación a otras cosas que él ha hecho. Sí hay que aplaudirle por hacer el esfuerzo y lanzarse de pecho a hacerlo, él habiendo trabajado con tan buenos músicos. Pero lo más rescatable que tiene esa película es que hace una denuncia antes de tiempo. Antes de Spotlight, muy poca gente sabía lo que ocurría en la arquidiócesis de Boston. Y ellos lo que hacen es, mira, te voy a tocar este tema, te voy a tocar la violencia, no me voy a adentrar tanto a él, porque no es lo que me interesa, pero te voy a dejar recapacitando en algo. Yo creo que eso es lo más rescatable que tiene, aparte de las actuaciones. No he leído el libro, realmente. Me pasa lo mismo que yo dice. No sé si el error viene de ahí, la falta de lo orgánico, lo poco orgánico que es el personaje que concluye la historia, o es un problema de guión. Pero yo creo que es una buena traspolación que hace Clint Eastwood porque le exige el cambio de mentalidad de la gente, de pasar de ese personaje que yo soy el macho y todo lo sé, a mira, también hay historias contadas desde el punto de la mujer. Si la esposa de ese personaje no llama a la policía y dice, yo creo que mi marido fue que lo mató, en ningún momento tenemos ese punto de giro.
Dice doña Yasmín que en el libro El violador no tenía el anillo, sin embargo, por eso es, lo de la pedofilia se está tirando ciertas vetitas desde esa época, pero hasta que Spotlight no salió, muchísima gente no sabía que eso existía. Yo concluí con eso. ¿Dónde está Ricardo? Ah. Bueno, ya me da un poco de pudor concluir porque me perdí la mitad de la discusión, ¿no? Lo del Deus Máquina, en mi conocimiento, entiendo tu explicación de la ficha de dominó y quizá esa explicación es un poquito más entendible que lo del Deus Máquina. Yo había oído o había leído mucho el Deus Máquina, sobre todo en teatro clásico o griego, cosas de esas, ¿no? Y son recursos de otro tipo de película. Yo no estoy tan convencido del hecho del Deus Máquina. Esa es mi posición, ¿no? Creo que la película, a mi entender, es muy buena. Creo que la película trata de aquel lado oscuro que todos podemos tener. Y creo que hay un personaje o un par de personajes que afirman un poco aquello de que por amor cualquier cosa puede considerarse bien hecha, ¿no? Sigo manteniendo un poco la idea de aquel western del bueno, el malo y el feo. El recurso del Deus Máquina, prometo que lo voy a estudiar y tendré una posición más firme una vez haya hecho un poco de reflexión. Por lo pronto, me quedo con la sensación de que todo aquello malo que puede suceder, que nos puede cambiar la vida, como de todo aquello bueno que también nos puede cambiar la vida, ¿no? O sea, y cómo estos destinos cambian. Creo que para salvar un poco a Clint Eastwood, es una película oscura, lo suficientemente oscura como para causar una angustia como espectador y para por lo menos sembrarnos la semilla en la cabeza de cuántas cosas pueden suceder a nuestro alrededor sin que quizá no la percibamos, ¿no? Estos personajes oscuros que pueden modificar nuestro destino. Creo que él logra, a partir de esta película, empezar una saga de películas de este corte, un poco diferente. Ahora no tengo en mi memoria la última película que había hecho antes de esta, que fue una película que no lo satisfazo, porque sobre todo él era el actor y no lo pudo redondear, ¿no? El debate, lamentablemente que me perdí, debe de haber sido intenso por los comentarios que he oído, pero a pesar de ese posible traspié en el elemento narrativo, la película consta con grandes personajes que lo convierten en grandes actuaciones. Y lo que nos trae Elisa, que quizás es algo que no había sido puesto en manifiesto, es que denuncia prematuramente algo que estaba a punto de salir en ese momento. Y con esos 3 puntos yo me quedo por esta noche. Prometo que mantendré vivo el debate del hilo narrativo, a ver cómo yo logro verlo. Tendré que verla de nuevo, la película, buscando las pistas de esta falta grave que ha cometido el pobre Clint Eastwood. Pero veré si en algún momento lo logro rescatar de este clinch que ha causado. Para mí, no soy tan purista de la narración, pero estamos todos para aprender. Lo voy a poner de tarea y prometo que mañana en la tertulia vía chat veremos a ver si seguimos el tema y rebasamos a los puentes de Madison
en términos de No, horas por favor. de debate. No, oye, voy a salirme del chat si puedo seguir hablando de los puentes de Madison, ¿eh? No, para la semana que viene tenemos un extraordinario director, así que prepárense. Vamos a ver a Alfred Hitchcock. Alfred. Nos toca, ya yo creo que nosotros tenemos toda la máquina, ¿eh? La ventana indiscreta. Y vamos a comenzar con Vértigo, que se encuentra siempre dentro de los listados de las mejores películas. Y así que prepárense, que nosotros tenemos un extraordinario fin de semana con Vértigo. Gracias, Jennifer. Y que también recuerden, aunque ya somos un poquito lo que quedamos, el curso de la profe Delia en 15 días de Marcio Velo Marchiolo comenzamos con uña y carne, me parece que. Así que empiecen a inscribirse. El libro se me está saliendo la babita con uña y carne. En esta ¿Dónde película es que se consiguen los libros, Yulisa? Yo tengo uno. El santuario. Y La vida no tiene nombre, está en PDF porque no está editado. Yo la imprimí. No aparece. Yo la imprimí en el... A ese PDF le falta la página 3 y 4, una cosa así. Es verdad. Ajá. Ya yo lo leí, pero me di cuenta que le falta esa página. Yo lo tengo para empezarlo. Encuesta, quedan 2 o 3. Bueno, yo no sé si fue, yo lo copié de uno que mandó Rosa Mariana en el grupo de nosotros y le falta una página. La verdad que no sé cuál es, al principio, bien al principio. Jóvenes todos, para parar la grabación, recuerden que este Cineforum y la tertulia del lunes van a estar disponibles en YouTube de mañana al viernes, porque la del lunes hubo un problemita técnico ahí con el internet, me dio algo de trabajo. Así es que cuando estén esas grabaciones disponibles, por favor denle like. La persona que no se ha suscrito, suscríbase. Que cuando lleguemos a hacer un número considerable de suscriptores, podemos monetizar el canal y YouTube nos daría un dinerillo para la tertulia, que lo pudiéramos usar para cualquier cosa que la mayoría desea. Así es que muchas gracias. Ay, excelente, Julio. Voy a parar la grabación, pero no tienen que irse. Adiós. Está muy bueno.